Hola, hola, bendecida tarde ya de martes 14 de diciembre y seguimos pues en el contexto de esta tercera semana del tiempo del Adviento. Y bueno, pues hay una frase popular que igual termina guardando una gran pues relevancia al llamado y al tenor del evangelio que hoy meditábamos, que es que del dicho al hecho hay mucho trecho. Cuánta sabiduría verdaderamente tenían esos abuelos que inventaron estos refranes para entender una idea tan sintética pero tan necesaria para la comprensión del evangelio. Muchas veces, y es lo que Jesús pues llama a reflexión en este contexto, según lo que justamente le indica a los fariseos, es que a veces podemos decir que estamos cerca de Dios. Muchas veces por nuestros comportamientos, por nuestros itinerarios, porque tenemos pues algunos objetos religiosos en mi carro, en mi casa o en mi oficina, porque a veces pues estoy ahí en servicio activo en algunas actividades dentro de mi parroquia, porque a veces pues yo no sé, pues tengo un puesto dentro de un grupo, dentro de la comunidad, en fin, por diversas circunstancias, pues a veces decimos que estamos dentro de lo que es el servicio a Dios o que yo estoy sirviendo a Dios. De hecho, sin que esto se convierta en una crítica, había una época donde se decía trabajando para el reino de Dios en los perfiles de redes sociales, lo cual es maravilloso y qué bonito que la gente en ese aspecto pues tenga esa conciencia. Lo que pasa es que hay que entender la raíz de lo que es conocer a Dios, hay que entender la raíz de lo que es servirle a Dios dentro del sentido verdadero del discipulado, dentro del sentido verdadero del apostolado. Porque muchas veces estamos metidos en muchísimas cosas, pero nuestro corazón, nuestra esencia, nuestra forma de actuar, pues a veces no va completamente a tenor de todo lo que Jesús quiere de nosotros. De hecho, y ahí es donde llevamos todo este contexto y toda esta reflexión, justamente el Señor es donde se hace señalamiento a los fariseos. Porque los fariseos, recordemos el contexto bíblico, era gente que se decía, de hecho fariseo significaba separados, era gente que se creía tan santa por un cumplimiento de tantos preceptos, de más de 600 preceptos de hecho, donde ellos decían que eran de mejor categoría que los demás. Cuando ciencia cierta, ellos conocían la palabra, como muchos podemos conocerla, se la sabían inclusive de memoria, la proclamaban en ambientes públicos, pero su corazón y su práctica estaba completamente alejada de la realidad de lo que es vivir el evangelio. Por eso Jesús les dice, los publicanos y las prostitutas van un paso adelante de ustedes. ¿Por qué? Porque ellos se reconocían pecadores, que es el primer paso, y de ahí pues era acercarse al Señor para que el Señor les permitiera ese proceso de conversión, ese proceso de cambio, ese proceso de acercamiento a lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, pues por ahí es donde entra todo este sentido de reflexión en función de lo que Jesús pone en la parábola de los dos hijos. Uno que dice sí, que va a cumplir lo que el padre le pide, que va a hacer la labor que el papá le encomendó, pero al final a la hora de la hora no la hace. En cambio, el otro hijo que en su momento dijo no, reflexiona, se pone a pensar y al final termina haciendo lo que su padre le pide. Y bueno, al final del camino podríamos también cerrar esta reflexión con una frase del santo que hoy conmemoramos, que es justamente San Juan de la Cruz, que es doctor de la Iglesia. Y tal vez su frase más conocida, pero a la vez menos aplicada o menos reflexionada, es: al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. Al final eso es verdaderamente hacer lo que Dios hace o lo que Dios pide de nosotros, es actuar con amor, actuar con consideración, actuar con entusiasmo, actuar siempre pensando en los demás, entregando nuestra vida hacia los demás y viendo en cada una de las personas que se acerca a nosotros al mismo Cristo, al cual yo estoy dispuesto a servir, al cual yo estoy dispuesto a dar lo mejor de mí. En el tiempo del Adviento, todo el contexto de esta lectura bíblica de Mateo que hoy meditamos, ver
esta frase de San Juan de la Cruz y la vida en general de San Juan de la Cruz, un enamorado de Dios que podemos ver en sus diversos textos que fueron obras maestras, poemas bellísimos. Y el tiempo del Adviento, que por lo menos en estos primeros 3 domingos siempre nos ponen a tenor de lo que va a ser la parucía, la segunda venida del Señor, nos invita a seguir preparados, a prepararnos a ese encuentro con el Señor, sea en la segunda venida o sea en nuestro encuentro al final de nuestros días, porque dentro de la balanza de mis acciones es justamente el amor que yo puse en cada una en donde todo encontrará su razón de ser. Entonces, pidamos al Señor verdaderamente la gracia de poder amar, de poder entregarnos a los demás y de esa manera, pues, tener un buen balance y poder vivir verdaderamente la Navidad como lo que es la llegada de Cristo a mi vida. Bendiciones.